Este es un aporte a la reflexión conjunta donde convergen distintas miradas sobre nuestro presente y la historia de nuestra democracia. Bienvenidos al 5º episodio de Universidad Pública y Democracia. Es momento de presentarla a ella, coordinadora de los derechos humanos y representante de la Universidad Nacional de San Luis. Con ustedes, Ana Garraza. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Contanos un poco, Ana, ¿qué marco conceptual en general tienen los derechos desde 1948 y por qué se consideran que son universales? A lo largo de la historia, a lo largo de las luchas de los pueblos, esos derechos se han ido transformando porque se han ido discutiendo, analizando, reflexionando, porque nacieron como derechos individuales, personales, y en realidad el ser humano como ser social, como ser colectivo, ha tenido que ir transformando, y en eso debemos valorarnos como hemisferio sur. Las nuevas constituciones, las nuevas reformas constitucionales, y en especial de América del Sur, han incorporado los derechos colectivos, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos de género, en toda su magnitud. Es decir, valorar la Declaración Universal de 1948, pero analizarlos a la luz de los nuevos contextos, las nuevas luchas. ¿Y qué derechos son fundamentales de los cuales no podemos vivir sin soslayarnos? ellos? No lo podemos soslayar, y en esto es responsable la sociedad a través de sus representantes, que es el Estado, ¿no? Entonces, los derechos humanos no son solamente que no me pueden detener arbitrariamente, ni que existan apremios ilegales, desaparición forzada y todo lo que conocemos de nuestra propia historia, ¿no? Sino que los derechos humanos tienen que ver con todo aquello a los cuales debemos tener acceso por ser seres humanos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo digno, a la remuneración justa, a la vivienda, a un ambiente saludable, a la expresión libre, a la identidad en todo su amplio sentido de género, de nombre, de cultural, religiosa, es decir, todo aquello que libera al ser humano. Es decir, y ante las inequidades actuales, uno podría decir, la declaración, lo escrito, lo incluso incorporado constitucionalmente, es muy valioso. Nos falta todavía que eso sea praxis. ¿Y de qué manera la universidad pública sostiene e impulsa la defensa por los derechos humanos? Bueno, nuestra universidad tiene una historia muy particular. Recordemos que fue creada en el año 1973 y su primer rector, el profesor Mauricio Amílcar López, dejó un legado increíble en el sentido de su amplitud de criterio, de su diversidad filosófica, que no pasaba por el decir, sino por el hacer, la incorporación a las decisiones, sin tener cuerpos institucionalmente instaurados, pero su actitud asamblearia, pero no solamente hacia lo interno de los componentes de la comunidad universitaria, sino hacia la comunidad de pertenencia, ¿no? Él planteaba que la universidad no debe ser una isla, y en ese sentido su legado, a pesar de su secuestro y de su desaparición ocurrida durante el terrorismo de Estado, sigue vigente, debe seguir vigente, en el sentido no de su desaparición. Yo siempre digo, ¿no?, que a quienes fueron secuestrados y aún continúan en calidad de desaparecidos o desaparecidas durante los terrorismos de Estado, no hay que recordarlos en su desaparición o en su muerte. Lo que hay que recordar y honrar y hacerse cargo
es de los ideales, los valores, las ideas y las prácticas que ellos sostenían. Es la mejor manera de honrarlos. No basta con recordarlos con su nombre y apellido, sino fundamentalmente con sus haceres. Usted, Ana, fue estudiante en la época del proceso. ¿Cómo ve los estudiantes en la actualidad? ¿Y cómo piensa que se podría empoderar la próxima generación? Yo siempre me acuerdo que en la historia de este país y de este mundo no hay derecho que se haya alcanzado sin lucha, pero además de lucha colectiva y organizada. Y eso es militar. Organizarse colectivamente en pos de objetivos comunes. Tan simple y tan complejo como eso, ¿no? Entonces, ese desprestigio al concepto de militancia política me parece que vienen de sectores que precisamente no luchan por derechos colectivos, sino que defienden privilegios minoritarios. Entonces, siempre hay que pensar de dónde viene el concepto, quién lo dice y a qué responde, ¿no? Entonces, me parece que la juventud actual, con otro contexto, con otras perspectivas, con algunas desilusiones tan legítimas con nuestro sistema por el cual nuestra generación luchó y alcanzó, me parece que lo claro, lo fundamental es entender que las deudas que tiene la democracia, porque eso hay que reconocerlo como sistema en cuanto a la vida plena de cada uno y cada una de los habitantes de nuestro país, se mejora con más democracia. Se mejora con la profundización y la optimización del sistema democrático, no destruyéndolo. Gracias, Ana, por tu reflexión, por tu crítica. No, la agradecida soy yo porque ustedes son jóvenes, comprometidos, desde el lugar en que se pueda, porque me parece que las luchas no tienen espacios determinados previamente. Cada hacer en el espacio en que te toque implica un compromiso con la educación pública y con la democracia en su más amplio sentido. Y eso es trabajar por los derechos humanos. Gracias, Ana. Gracias a ustedes. El objetivo de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su origen, raza, género, religión o cualquier otra condición. Todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, mediante la enseñanza y la educación, aseguren el respeto a estos derechos y libertades. Es por eso que es fundamental la lucha colectiva en la actualidad. Los jóvenes son los guardianes actuales y el futuro de la democracia. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniela Di Gennaro y esto fue Universidad Pública y Democracia. Universidad Pública y Democracia es una producción de la Secretaría General de la Universidad Nacional de San Luis, en colaboración con estudiantes de las carreras de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas.